las etapas económicas y había crisis del año 30, después un, una condición de la economía se paralizara. Algunas características que logramos identificar acá era el hecho de hacer un análisis neutral de las relaciones económicas, prescindiendo de los elementos ideológicos. Y esto era sobre la base de haber ya pues hecho presencia de las escuelas disidentes, especialmente el enfoque marxista, que también planteaba que el problema económico no solamente era resuelto desde la perspectiva del enfoque liberal, sino que también desde una perspectiva totalmente distinta, que era la antítesis del capitalismo. Y eso generaba pues una serie de distorsiones, inestabilidad, porque se hacía más evidente los mecanismos de generación de excedente y de explotación por parte del capitalismo. Se da una reconstrucción de la teoría del valor y el precio de los clásicos, así como uso de nuevas técnicas como la base teórica de la ciencia económica. Estaba en la importancia del análisis marginal para poder analizar por ejemplo, en que el aparato productivo, manufacturero, no está creciendo, entonces algunas medidas de política económica voy a incorporar. Pueden ser con laboratorios, la calidad de los productos sea certificada y tenga una aceptación en los mercados internacionales. Aspectos sobre la misma metrología, por ejemplo. ¿Quién me garantiza que 4 libras de frijoles que compran en el mercado son 4? Pues debe de haber un que certifique pesas y medidas que son generalmente los institutos meteorológicos. En nuestro país hay dos sedes, les decía, la que funciona en la Universidad de El Salvador, la Universidad Don Bosco, que básicamente de meteorología, como certificados para poder verificar. Ingeniero, disculpe, se Luego, le corta el audio. es que seguimos en este problema, hombre, que creo que el ancho de banda que tengo es demasiado. Bueno, se supone que son 10, ¿verdad? Según la, eh, gigabytes, pero creo que no llegamos ni a 2, ¿verdad? Estaba mejor que 10. El mundo me hubiera cambiado de plan. Voy a tratar de hablar lo más pausado, tal vez pues la comunicación. Entonces, hablamos pues del análisis neutral, de la reconstrucción de la teoría del valor, las nuevas técnicas del análisis marginal y también los hechos de 1930 que plantean también que haya una expansión en la teoría de diversas áreas. Una de ellas es en la dimensión sustancial, donde se habla de nuevas formas de mercado de la competencia perfecta. Es decir, que acá, con los aportes que se dan por parte de los neoclásicos, el mercado, para poder entenderlo, se hace a través de un modelo teórico, un modelo ideal, cómo debería ser el mercado. Entonces se plantea el mercado de competencia de corto plazo.
Y ahí pues se hace todo un análisis del equilibrio de mercado como del equilibrio de empresa. Pero con los aportes que se van dando ya en la dimensión sustancial, el mercado en términos reales va tomando otras estructuras. Ya no solamente son monopolios, sino que son duopolios, competencia monopolística, oligopolios, monopsonios, aparecen los todos estos de competencia imperfecta que van a distorsionar en alguna medida el mercado. Entonces, cuando comparamos el modelo ideal de la competencia perfecta versus las estructuras reales que en el mercado están, existen, que controlan los recursos, los factores, empezamos a ver pues que la cosa se va complejizando. Hay que van a frenar ese tipo de formas, ¿verdad? Como para poderlas solventar. Si nos vamos acá a nuestro país, la Carta Magna es clara, ¿verdad?, en prohibir la concentración de la actividad económica en pocas empresas. Es decir, monopolios, oligopolios, son, dijéramos, prohibidos por nuestra misma Constitución. Entramos de una manera más específica que establece. Pero los grupos empresariales, ¿qué hacen? Y entonces vemos empresas empresariales como Agrisal, Noble, de Bolívar, y otros grupos que alrededor de ellos hay un punto de empresas. Por ejemplo, Agrisal son más de 300 empresas. Grupo Roble, otras 400 empresas. Inversión de Bolívar, otras 200 empresas. De manera de que de esa forma logran controlar el mercado, solventando las restricciones. Entonces ya esto se venía viendo pues en los años 30. ¿verdad? Aquí hay aportes significativos de economistas como Stanley Levons, un economista inglés, también de Carlos Menger, un austríaco, que le da, dijéramos, vida, ¿verdad?, a la escuela austríaca, en la que resalta la importancia del equilibrio macroeconómico. Luego está Leon Walras en Francia, que también hace sus aportes. Y todos ellos van, dijéramos, colocando la base de lo que se va a constituir como la ciencia económica pura, es decir, de ver la economía como una ciencia. Esta escuela neoclásica limita su a la importancia de las relaciones, del análisis neutral de las relaciones económicas, de los elementos ideológicos, para poder tratar de mantener estabilidad macroeconómica, porque ya había ruido por parte de las escuelas disidentes. Es decir, todas esas escuelas, ¿verdad?, que aparecen con el enfoque de Carlos Marx, generan desestabilidad en el sistema, porque son una cantidad de corrientes colectivistas, ¿verdad?, como son la humanista, la marxista, la anarquista, y también a este enfoque disidente, como pueden ser la corriente romántica alemana, el socialismo de cátedra, el solidarismo francés, el solidarismo alemán, la doctrina social de la Iglesia, que ya va tomando forma, ¿verdad?, para poder ir aportando elementos en las que se vaya pensando más en un enfoque de solidaridad
potenciando los dos intereses, tanto colectivos como individuales, sobre la base de la eficiencia económica y la solidaridad, que ya va siendo un elemento clave que la Iglesia va incorporando a esas relaciones económicas que se van derivando de los procesos. Y el socialismo de Estado. Son, dijéramos, corrientes que se van derivando a partir de haber entendido que el sistema capitalista, bajo el modelo para resolver el problema económico, sino que hay otras maneras de poder hacerlo. Entonces ya cuando aparece Marx, entonces se empieza, ¿verdad?, a convulsionar las sociedades, porque la clase trabajadora entonces empieza a entender de que hay una explotación. Veámonos en ese contexto, ¿verdad?, donde las jornadas eran largas, agotadoras, ¿verdad? Había ya un contexto de revolución industrial que hacía que los factores fueran, dijéramos, explotados de una manera mucho más fuerte para aumentar la producción. Sin embargo, tanto Smith como Ricardo hablaban, ¿verdad?, de la productividad y del trabajo productivo. Entonces, eso incluso llegaba a poder entonces hacer mucho más, dijéramos, fuerte los niveles de explotación que se estaban dando. Entonces, se hacía ese esfuerzo, ¿verdad?, por neutral. Pero eso obviamente es bien complicado, ¿verdad?, porque cada quien cuando hace un análisis de la realidad económica, de la realidad social, lo hace desde su punto de vista, ¿verdad?, y sobre la base de sus principios y de sus valores. Y la realidad puede ser la misma, pero tiene una interpretación diferente. Esa es quizás una de las situaciones más complicadas que ya se manifiestan en esta etapa. Finalmente, en la contemporánea, que va de 1930 hasta porque, si bien es cierto, es defensor del liberalismo, pero también plantea la necesidad de que el Estado tiene que participar en la actividad económica, a un inicio de una manera moderada, porque obviamente no va a comprometer su pensamiento con las, dijéramos, corrientes socialistas, sino ante la crisis que el pensamiento liberal ha tenido en 1930, donde no ha podido resolver los problemas fundamentales que le generan dificultades al sistema, como son el desempleo y la inflación, y que al presentarse simultáneamente ya no puede resolver, para poder nuevamente, es lo que Keynes plantea. Y es así, ¿verdad?, que, como les explicaba en la clase anterior, Keynes hace que el venga en actividades donde la empresa lo va a hacer por el tema de la inversión. Hablamos de carreteras, puertos, aeropuertos, infraestructura en el tema de energía, que puede ser hidroeléctrica, puede ser geotérmica, puede ser eólica y otras formas, donde si bien es cierto, el gobierno, el Estado va a solicitar financiamiento para esos proyectos, pero van a ser privadas. Vemos fácilmente en nuestro país, ¿verdad?, con toda la infraestructura vial que se ha construido, no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, donde
solicita los préstamos para una determinada carretera. Y es realizada por una empresa privada. Y el gobierno le paga. Y luego el gobierno se queda pagando el préstamo con impuestos que va recaudando año con año. Pero eso hace entonces que la economía se dinamice. Porque esa empresa que va a construir esa carretera va a demandar ingenieros, va a demandar técnicos, va a demandar operarios, va a demandar equipos, maquinaria, materiales y empieza a dinamizar otros subsectores relacionados con la construcción. Y eso entonces es lo que el enfoque keynesiano busca al decir que debe de intervenir en la actividad económica para poder dinamizarla. Se hizo en 1930 y se sigue haciendo. Hoy en pandemia, si usted se fija, la economía no ha parado. La economía mantiene cierto nivel de actividad que poco a poco, gradualmente, se va, dijéramos, recuperando. Claro, todo el mundo consciente de las medidas de bioseguridad, pero ya no tenemos aquel temor de salir de la casa al trabajo. Claro, hay ciertas actividades que todavía están restringidas, como el caso de la educación. Se le ha buscado una salida a través de utilizar estas plataformas. Team, Meet, Zoom, Classroom, la plataforma que tenemos en Prometeo también se puede utilizar, que de alguna manera van, dijéramos, solventando en alguna medida el hecho pues, de no estar concentrados 100 estudiantes en un salón de clase más el profesor, ¿verdad? Es demasiada gente. Seguramente nos contaminaríamos. Entonces, esto permite dar una solución, pero no para. No proceso enseñanza-aprendizaje. Continúa en todos los niveles, desde la preparatoria hasta los estudios superiores. Entonces, la dinámica en alguna medida pues va cambiando. Y eso también genera inversiones. Por ejemplo, en nuestra universidad, cerca de 11 millones en mejoramiento de su capacidad para poder trabajar en estas modalidades virtuales. Pero obviamente va a contratar a empresas privadas, lo que puede ser Tigo, puede ser Claro, puede ser Movistar, puede ser Samsung, puede ser eh, cualquier otra empresa, ¿verdad? Que va a realizar el trabajo, pero la universidad es la que va a pagar con fondos que el Estado le ha dado, ¿verdad? Y esos fondos obviamente provienen del presupuesto nacional. También que la política económica de un gobierno debe complementarse con la iniciativa, atendiendo los servicios básicos y las inversiones en que la empresa privada no desea participar, ya lo comentábamos. Y no es que no desee, es atractivo, el entorno de la inversión es demasiado largo el periodo. Entonces, es el gobierno el que gestiona el recurso para pagar a las empresas privadas que son las que la realizan. También es considerado este señor, el tercer economista de todos los tiempos. A lo la depresión a todos los países. No se le escucha, ingeniero. A Se todos los cortó, países. ingeniero, el audio.
a No se le escucha. vamos en desgracia Sí, ingeniero, porque no, en no se le escucha todavía. las redes. Seguimos en silencio. Ahora sí se le escucha. Pero siempre se le escucha cortado. Hola, hola. Se le escucha, pero siempre se le escucha cortado y por lo menos en mi caso sí es como si fuese un ruido de fondo más que una propia voz. Sí, viera qué problema. Siempre cortado. Sí, siempre se le escucha cortado. Bueno. Y ahorita hay... Sí, es complicado. De esta plataforma, porque el límite es un poco mejor. Se limita a 100. Ese es el gran garante de estudiantes. Entonces, por eso que utilizamos esto. No porque en Meet 45 minutos hay que estar reiniciando. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Me voy a ir a pelear con... La No de... alternativa que le veo a Teams, la única es Big Blue Button porque ahí caben los que sean y se oye bien y se ve bien. ¿Qué tal si reinicia la conexión? O que vaya a configuraciones e intente apagar la supresión de ruido de fondo, tal vez Sí, es ayuda. un problema serio esto. Y ahora de nuevo no se le oye. Chequear cada ahorita, una, pues
cuestión, pero si hay más.
Bueno, hoy sí me escuchan. Sí, ingeniero, ya se escucha bien. Se echa bien, ¿verdad? Ahora tengo un gran problema que no logro proyectar la presentación. No me la muestra esta cosa, por no decir otra grosería. ¿Qué pues pasa? A ver. Ah, qué lío, hombre. Ahora sí. Ahora sí me ven la presentación. Sí, ingeniero, ya se puede ver. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, ya se mira. Vaya, increíble. Ni yo me la creo. Cambié de máquina. Entonces, quizá esa la otra laptop quizá está dando problemas, tela de escritorio. Bueno, vamos entonces a continuar. Estamos con bien, entonces continuando. Estamos entonces acá, ya habíamos comentado pues que el Estado se encargaba de realizar esas grandes inversiones por el tiempo de recuperación de la inversión por parte de los inversionistas privados. Entonces, el Estado gestiona los recursos y luego las empresas privadas ejecutan las obras. Y eso hace entonces que la economía se pueda dinamizar, les decía, por el tema de que contratan ingenieros, técnicos, equipo, maquinaria, materiales, operarios. Y eso es dinero que entra a la economía, va al mercado directamente y obviamente pues la va a dinamizar. Otro aporte de Keynes fueron los estudios de la liquidez, el volumen de empleo y la demanda efectiva y la eficacia marginal. Estos obviamente son grandes agregados macroeconómicos que son los que van a permitir medir, dijéramos, la dinámica que la economía va generando a partir de cómo la intervención del Estado en la actividad económica va generando un impacto positivo. En el tema de la liquidez es por el dinero que circula en la economía, tiene que ser el justo, la cantidad adecuada para poder dinamizar las diferentes transacciones. Porque si hay escasez, lo que va a suceder es que se va a elevar la tasa de interés por efecto de ley de oferta y de demanda. Porque recordemos que así como el trabajo, la fuerza laboral es una mercancía, también el dinero es una mercancía. O sea, en el trabajo, el valor del trabajo es el salario. En el dinero, el precio que pagamos por el uso del dinero es el interés. Entonces, debe de haber liquidez para no generar inflación y para mantener estable la tasa de interés. El volumen de empleo tiene que ser a partir de la condición de pleno empleo. Es decir, aquella condición en la que todos los factores que participan en la economía están siendo utilizados a plena capacidad. Generalmente se acepta, ¿verdad?, que una economía puede tener un porcentaje hasta de un 5% de desempleo, pero que es un desempleo de tipo transitorio, ¿verdad?
no es un empleo estructural, sino que es un empleo transitorio que no afecta en ningún momento la estabilidad social del sistema. Y cuando hablamos de la demanda efectiva, pues estamos hablando de la demanda real, de esos bienes y servicios que la población demanda y que obviamente hay que buscar la manera de poderlos satisfacer. Y la eficiencia marginal, que ya Smith y Ricardo lo planteaban, es en cuanto al rendimiento del factor, porque acá se va buscando cumplir con el principio de la máxima eficacia económica posible, que es maximizar el beneficio y minimizar los costos. También acá se hace un énfasis en el análisis microeconómico, es decir, ya hay, dijéramos, una identificación bien clara de cuáles son los agentes que le dan la dinámica a la economía. Esos agentes económicos son las empresas y los consumidores. Entonces, a las empresas hay que analizarlas, cómo se comportan en el mercado. Y ahí es donde toma fuerza el análisis de competencia que se hacía para poder tener una idea de cómo debería ser idealmente el mercado. Para poder entender el mercado desde una perspectiva imperfecta. Y estructuras como el monopolio, el oligopolio, el monopsonio, la competencia monopolística, los carteles y otras estructuras se van analizando de una manera un poco más clara. Y obviamente que permite entender los niveles de concentración de capital que estas empresas van a generar en la economía. Si bien es cierto, las leyes lo prohíben, pero en los grupos empresariales tienen la habilidad de poder sortear estas restricciones. Y ahí es donde surgen los grupos empresariales. Yo les mencionaba pues en nuestro país, ¿verdad? Grupos empresariales como Agrisal, que tienen actividades no solamente en el tema hotelero, sino que en el tema de automóviles, o sea, en la industria automotriz, en la industria de la construcción, en la industria, en los centros comerciales, en el sistema bancario. Es decir, una cantidad, ¿verdad?, de giros que tienen y que al final se conforman por 200, 300 empresas. Lo mismo con el grupo Roble, ¿verdad? Que es el grupo de Poma. Lo vemos en hoteles, en la industria automotriz, construcción, centros comerciales, la banca, el comercio. Al final son 300, 400 empresas a nivel mundial, porque estos grupos empresariales ya no solamente operan localmente ni regionalmente, sino que ya lo hacen internacionalmente. Las inversiones que tiene POMA en el mundo son fuertes, ¿verdad? En los diferentes sectores de la actividad económica. En la industria aeronáutica, el grupo de los CRITS, ¿verdad? Se considera el segundo millonario más grande de Centroamérica. El primero creo que es un panameño, pues este señor es el segundo, controlando todo lo que es Avianca, o sea, no es que sea el socio, no, controla, es el presidente, el CEO de Avianca. Ya usted se puede imaginar lo que es Avianca, ¿verdad? Y él es el CEO de esa compañía, es el principal inversionista. Y otro negocito, ¿verdad? Que tiene Boeing, ¿verdad? Entonces, y otros negocios por ahí. Entonces, todo eso, ¿verdad? Genera grupos empresariales. Inversión de Bolívar, Corporación 77 y otros, ¿verdad? Entonces, eh, eh, el análisis microeconómico se encarga de estudiar esas estructuras de mercado y cómo las empresas se comportan.
¿A través de qué? A través de entender cuáles son los enfoques estratégicos que estas van a desarrollar en el mercado. Y por otro lado, los consumidores. Los consumidores entendiendo qué compran, cómo compran y a dónde lo compran. Analizando, por ejemplo, el ingreso de las personas, que básicamente son dos destinos, que es consumir y ahorrar. Entonces, el ingreso de la persona, de una persona, va a ser igual al consumo más el ahorro. Eso es lo que una persona tiene, ¿verdad? Es decir, cuando a mí me pagan, ¿qué voy a hacer con ese dinero? O me lo voy a ir a gastar, o sea, lo voy a consumir, o voy a ahorrar. Entonces, ¿cuánto destino al consumo y cuánto destino al ahorro? Aquí entran variables como la propensión marginal, tanto al consumo como al ahorro. Si analizamos nuestro país, nuestra sociedad, vemos que esa propensión marginal al consumo ronda el 90%, 0.9. Y la propensión marginal al ahorro anda 0.1. Entonces, 0.9 más 0.1 es igual a 1, que es Y, ¿verdad? Pero, ¿qué significa eso? Significa que por cada dólar que llega a nuestras manos, nosotros gastamos inmediatamente 90 centavos. Y diferimos 10 centavos, que es el ahorro. Pero el ahorro es un ahorro de corto plazo, porque a la semana, a los 15 días, sino antes, lo estamos gastando. Entonces estamos en una sociedad con un nivel de consumo sumamente elevado. Si usted a sus manos, su papá, su mamá, o su tío, padrino, lo que sea, le daban los $20, esos $20 en una salida se fueron, se acabaron. ¿Por qué? ¿Verdad? Por el nivel de consumo que el sistema nos tiene. Hay toda una publicidad que nos está bombardeando que consumamos, que nos está diciendo que hoy es miércoles, que el segundo combo el 50%, o los 4 combos le cuestan tanto, y usted dice, me sale 4.50, entonces me voy a ir al Moscódromo, me voy al Wendy, me voy al Burger King, me voy a la pizza, y más caché, ¿verdad? Y ahí van, y ahí se fueron los 10, 15, $20. El consumo así es. O viene el cambio de temporada, ¿verdad? En los almacenes, en Zara, en Forever 21, eh, y, y esos digamos, ofertas de cambio de temporada, la gente los aprovecha. Entonces, es una barbaridad, ¿verdad? De gente comprando porque hay un cambio de temporada. Viene la temporada del verano, entonces la temporada de fin de año eh, tiene una reducción de precio. Y eso hace entonces que el consumo se dispare. Porque ¿qué pasa si nosotros no podemos consumir? Nos frustramos, nos sentimos mal. Voy al almacén, veo un pantalón, queda bien, me gusta el color, me gusta cómo me queda, y de repente no me alcanza el dinero. Y no lo puedo comprar. Ya me frustré. ¿Eh? Pero tal vez no es porque no tenga ropa. Porque si voy a mi casa y veo mi guardarropa, a lo mejor tengo unos 20 pantalones. Entonces no es el tema de que no tenga ropa. Es el tema del consumo. ¿Eh? Y llega un momento en el cual el consumo nos genera, ¿verdad? Depresión. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque sencillamente eh, eh, el nivel, ¿verdad? De consumismo que nos generan los medios nos condiciona a que si no compramos nos frustramos. Entonces todo eso lo analiza la microeconomía, ¿verdad? Para poder analizar al consumidor y al empresario. Aquí es donde entra también los aportes que bien adelante, allá por los años de 1980, hace Michael Porter, con el principio de la ventaja competitiva.
Y ahí es donde él plantea aspectos como la diferenciación. O sea, ¿por qué una empresa vende más que la otra? Porque se diferencia de la otra. ¿Y cómo se va a diferenciar? Bueno, se puede diferenciar por la marca. O sea, no es lo mismo que yo, consumidor, ¿verdad? Ande una camisa Ralph Lauren, una Billy Yard, una Tommy, una Lacoste, eh, una Thomas Pink, eh, que usar una marca pajarito, ¿verdad? Una marca china. ¿Por qué? Porque esa prenda, ¿verdad? Vale, si la compré en Luxury House, por mencionar una tienda acá en el país, lujo, eh, me costó $240. Compré un par de zapatos, me costaron 800. Me compré un traje, me costó $4,000. Ay, entonces, pero yo ando, ¿verdad? Yo ando esa ropa y tú no, ¿verdad? Entonces, hay una diferenciación por marca, me genera estatus. Y eso es lo que explota el sistema, esa diferenciación por marca. Y eso, dijeron, lo asocia a la clase eh, social a la que yo quisiera pertenecer. Así funciona el sistema. Entonces, si uno no lo entiende, cae en el juego. Claro, todos tenemos necesidad de aspirar, de ascender dentro de la estructura económica y social. Esas aspiraciones son válidas. Si no, ustedes no estuvieran estudiando ingeniería para poder tener un futuro mucho mejor. ¿Qué cuesta? Indudablemente que sí. Pero el sistema se aprovecha de eso, ¿verdad? Y entonces las empresas, con sus estrategias comerciales, buscan la diferenciación. Y entonces sus productos, ¿verdad? Cuestan esa barbaridad de plata. Lo mismo los vehículos, ¿verdad? O sea, lo mismo me va a transportar un Volkswagen que un Mercedes-Benz C103 Compressor. Pero aquel vale 60,000 y este vale $1,500. No, pero no es lo mismo, porque aquí, pues sí, esto viene ya la cuestión de. Pero si yo voy a la necesidad, transporte, lo puedo resolver con el servicio público. Pero no, ¿verdad? Me voy a comprar un vehículo, ok, está bien, ¿verdad? Pero no, me voy a comprar un Volkswagen, no, van a ver un Volkswagen, comprar un Mercedes-Benz, un Land Rover, un Audi. La misma necesidad me van a resolver, pero ya es una cuestión de. Lo mismo es la necesidad de ser. Esa necesidad yo la resuelvo tomando agua. Y se acabó la bulla. Pero ¿qué sucede? ¿Verdad? Que están todas las bebidas sustitutas, ¿verdad? Que el mercado produce para satisfacer esa necesidad de sed, que perfectamente se satisface con agua. Pero ahí están todas las bebidas carbonatadas, están los refrescos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el análisis marginal se encarga de eso, de analizar el comportamiento de las personas y de las empresas en las distintas estructuras de mercado para poder diseñar las estrategias más adecuadas para ser exitoso. Porque si algo debemos estar claros, señor, es que la mala suerte y la buena suerte no existe. Lo que existe son buenas estrategias y malas estrategias. Por ejemplo, si usted se le van devanando, ¿verdad? En sus materias que usted está cursando, no es porque el profesor sea turbio, ¿verdad? O que no da clases o que no se le entiende. Hay que revisar la estrategia de estudio que usted tiene. Si tiene grupo de estudio, si está dándole lectura a los libros que tiene de apoyo. Por ejemplo, en mate, en física, si usted en estática, dinámica o
resistencias materiales o en sistemas eléctricos lineales, termo, conversión de energía, metalografía. Todas estas materias, si usted no lee y no entiende la teoría, usted no va a resolver los problemas. ¿eh? Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es leer. Entonces, la pregunta, ¿y usted está leyendo los libros de su bibliografía? ¿Está resolviendo todas las guías de ejercicios? ¿Tiene grupos de estudio para consultar? Ahora, si usted me dice que todavía va el fin de semana a la playa, que se reúne con los cheros, guardando el distanciamiento social, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todavía duerme, ¿verdad? 8 horas diarias. Entonces, el resultado van a ser notas bajas, ¿verdad? 6 para abajo. Porque estudiar ingeniería requiere de un gran esfuerzo, de ser muchas veces hasta autodidacta. Claro, hay ventajas en las redes sociales. Hay muchos portales donde uno busca información y le explican perfectamente. Más lo que usted vio en clase y lo que medio le entendió el profesor, ya con su investigación usted va, dijéramos, fortalecido para entender las cosas. Y de esa manera usted se va, dijéramos, estudiar. Entonces, tiene una estrategia de estudio de grupo, de investigación en las redes sociales, de sitios que le ayuden a estudiar, lee los libros, resuelve las guías, entonces, pues, seguramente va a ser bien. Entonces, es la estrategia de estudio. No es que usted no pueda, no, usted desde el momento que entró a la facultad y fue seleccionado, es porque tiene el nivel eh, adecuado para ser ingeniero, ¿ya? Para ser ingeniero. Entonces no hay pretexto, ¿verdad? No hay pretexto. Lo que está fallando es la estrategia. No es la mala suerte, la buena suerte, no. Si alguien pone un negocio y no vende, no es porque esté salado, ¿verdad? O que esté maldito, que le han echado tierra al cementerio, que le han hecho brujería. Seguramente que es la estrategia de negocio que está mal diseñada. Empezando desde la atención al cliente. Desde ahí viene el fracaso del negocio. Porque si tiene una pésima atención al cliente, ¿cómo el cliente va a comprar y cómo va a regresar o cómo va a recomendar? Entonces lo que está fallando es la estrategia de negocios. Y cuando ve al otro que vende, ¿verdad? Y que está vendiendo y vende los mismos productos que él tiene, entonces, ¿qué dice? Ah, no, es que ese está lavando pisto. Ese es narcotraficante. Ese le vendió el alma al diablo. Pero no es capaz de decir, no, la estrategia de negocios de este chero es bien clara, es buenísima, ¿verdad? Y yo no tengo esa estrategia. No es cuestión de mala suerte y buena suerte. Son estrategias o bien definidas o mal definidas las que van a generar el éxito o el fracaso. Entonces Porter, ¿verdad? Nos enseña eso. Nos enseña eso. Y cuando analizamos desde el punto de vista microeconómico el comportamiento de las empresas más los consumidores, ya en el contexto contemporáneo, incorporamos, ¿verdad? Ese enfoque de Michael Porter, que en alguna medida Keynes, ¿verdad? Walras y otros ya habían incorporado en la dimensión sustancial de la economía. Por otro lado, está el análisis macroeconómico, donde se desarrollan investigaciones referentes a la estructura y análisis del ingreso nacional y sus componentes, como son el ahorro, el consumo y la inversión. Y ahí aparece una ecuación, Y igual C más I. Esto es visto desde el punto de vista del empresario. El Y igual C más S es desde el punto de vista del consumidor. Porque yo como asalariado tengo dos opciones, consumir y ahorrar. El empresario tiene la producción del consumo más la inversión, que es la renovación de los activos o la inversión para poder ampliar la planta. Son dos cosas totalmente distintas. Sin embargo, este C más I
equivale al producto, que más adelante lo vamos a conocer como P igual C más I. Y el Y igual C más S, que es el ingreso. Al final, P es igual a Y. Es decir, C más S es igual a C más I, que va a ser una primera ecuación que vamos a ir utilizando para ir construyendo las demás para llegar a cuantificar el Producto Interno Bruto, o mejor dicho, el Producto Nacional Neto a costo de factor, que va a ser igual al ingreso nacional neto, que es el sistema de ecuaciones por el lado del producto que nos permite medir la producción nacional. Entonces aparece ya, dijéramos, esta primera ecuación que es resultado de esto que estamos hablando y que más adelante la vamos a utilizar. En la dimensión espacial se incorporan estudios regionales, es decir, ya se ven regiones que se van, dijéramos, especializando a través de esa división internacional del trabajo. Así como en los inicios se habla de una división del trabajo en las labores, así internacionalmente se va dando una, dijéramos, división internacional del trabajo a través de los estudios de las regiones. Y eso va a permitir entonces poder analizar y aplicar lo que Smith y Ricardo ya habían recomendado, que eran las ventajas competitivas, perdón, las ventajas absolutas y las ventajas relativas, para poder comprender en qué área yo debería de especializarme para tener una ventaja con respecto a los demás. Entonces, son, dijéramos, los diferentes aspectos, ¿verdad? Que el enfoque histórico nos ha ido dando para finalmente llegar pues, a afirmar que la economía es una ciencia, que es lo que vamos a ver posteriormente. Pero hasta acá, lo que es, dijéramos, eh, los aportes, ¿verdad? Que en las diferentes etapas de la construcción de, de la teoría económica se han ido dando desde la etapa de la filosofía, donde partíamos de una economía autárquica, de una economía natural, a una siguiente fase que era una economía de tráfico, economía donde ya el concepto de acumulación, de excedente, de lucro ya es manejado, para luego entrar a una fase de política económica, donde ya se van estableciendo mecanismos de intervención para corregir las distintas distorsiones que la economía pueda presentar, para luego, ya en esta última etapa, donde ya hay una separación del estudio de toda la economía en dos grandes componentes, la macroeconomía y la microeconomía, y cada una con aspectos bien específicos para poder comprender el funcionamiento eh, eh, de una manera holística de de la economía y la importancia que tienen los modelos que funcionan dentro de los sistemas. En una economía como la nuestra, eh, estamos dentro de un sistema capitalista y lo que va cambiando son los modelos. Venimos de un modelo eminentemente agrícola a un modelo agroindustrial, a un modelo de sustitución de importaciones, un modelo eh, eh, abierto, a un modelo diversificado, pero siempre dentro de un sistema capitalista. O sea, eso no ha cambiado, el sistema no cambia. Lo que van cambiando son los modelos. Habría que ver, ¿verdad? Hoy ya con el nuevo paradigma que tenemos en nuestro país, cuál podría ser el modelo que vamos a ir adoptando. Estamos bajo el modelo neoliberal. Ideal sería que
pudiésemos adoptar un modelo de economía social de mercado que nos puede permitir poder acelerar el crecimiento y desarrollo de una manera, pero pasando por una política educativa robusta, es decir, una política educativa que pase por, primero, capacitar al docente, porque me acuerdo que cuando existían las escuelas normales, que los maestros que se graduaban de esas escuelas normalistas eran maestros, eran personas integrales, que realmente los que tuvimos la suerte de haber tenido esos maestros, nos dieron una formación integral, no solamente en aspectos académicos, sino que también en aspectos morales y cívicos. Pero lamentablemente, ¿verdad? Como el sistema educativo está en función del interés eh, económico y político, pues va cambiando, pero es una de las cosas quizás primeras que debería hacerse, que el magisterio mejore, ¿verdad? Su, su calidad, su calidad, para poder transmitir eh, mejor eh, enseñanza en áreas claves, como son las matemáticas, ¿verdad? Que las deficiencias vienen desde el área básica. Y cuando llega a la universidad, pues es complicado, ¿verdad? Y ahí es donde uno, pues, realmente se puede frustrar. Bien, no sé, algún comentario, alguna duda para pasar a este siguiente tema, que ya la parte de ciencia económica, naturaleza y objeto. Jóvenes, o ya se me durmieron. Ingeniero, No, ingeniero. disculpe, ¿qué significaba Y igual a C más I? Por favor. Era el ingreso es igual al consumo más la inversión, desde el punto de vista del empresario, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Que también se puede ver desde el punto de vista de la economía global, ¿verdad? Que es la sumatoria de todos los esfuerzos, ¿verdad? De las empresas que operan en el país. Al final, todas ellas me generan el ingreso nacional, pero una primera aproximación es Y igual, el ingreso es igual al consumo más la inversión. Y el otro Y, que es igual al consumo más al ahorro, C más S. Uno es el ingreso y otro es el producto. ¿Otra duda, jóvenes? Bien, entonces, ya en esta parte, en este otro, el punto 2 de nuestro eh, programa, se refiere a la ciencia económica, naturaleza y objeto. Y aquí vamos a partir de ya ir definiendo eh, qué se va a entender eh, por la economía. Cualquier definición que usted encuentre es válida. Lo que importante es que usted sepa cuáles son aquellas variables, ¿verdad? Que son claves, que tienen que estar en esa definición. Usted puede agarrar una definición que le puede dar David Anisi o Dorbus and Fisher, Samuelson, Rossetti, eh, se llama Smith, Ricardo, Friedrich Engels, Marx, todos tienen una definición de la economía, pero hay ciertas palabritas, ciertas categorías que van a estar ahí, ¿verdad? Presentes, y son las que nosotros tenemos que identificar. Entonces, desde el punto de vista etimológico, viene de estas dos eh, palabras, oikos y nomos,
que relacionadas dicen pues que es ley en la casa u orden en la casa. Así también el verbo nemein es arreglar, manejar o administrar. Con estos elementos quedó integrada la palabra oikonomos para designar la administración de la casa, ya pasado al español como ecónomo, de la que a la vez se deriva la palabra economía. Y así como va surgiendo, ¿verdad?, esta categoría. Aristóteles, en la parte de la filosofía económica, ¿verdad?, que miramos a este señor, a Aristóteles, a Platón y a Sócrates, ¿verdad?, que eran de los que más, ¿verdad?, buscaban entender dónde está la razón. Él usó el término economía para designar la ciencia de las leyes de la administración doméstica. Y eso ya es un gran aporte, ¿verdad?, porque va a permitir lograr descubrir la mejor manera de administrar los recursos. En términos básicos, significa la administración del hogar, valedero en sus primeros momentos de su existencia. Actualmente este término, pues obviamente es muy simplista debido a la evolución de la humanidad y de la lógica de la economía misma. Pero sin embargo fue un punto de partida, que fue clave para ir modelando, dijéramos, el concepto final que vamos a entender de economía. Se identifican dos puntos de vista para definir la economía, una de carácter subjetiva y otra de carácter objetiva. Y esto producto de lo que hemos visto, del enfoque de la economía clásica y del enfoque de las escuelas disidentes, especialmente de la escuela marxista. Ambas dan sus propias definiciones, pero obviamente que cada una de estas maneja sus propias categorías de análisis. En las definiciones de carácter subjetivo que pudiésemos encontrar, acá la concepción es idealista, su lógica formal, el análisis es estático y utiliza el método de estudio inductivo. En las objetivas es una concepción materialista. La base es la materia la cual produce ideas, su lógica dialéctica y su análisis dinámico usando el método deductivo y utilizando también todo el enfoque histórico. Y ahí es donde uno va viendo, ¿verdad?, la importancia de estudiar los hechos pasados para comprender los presentes y poder predecir el futuro. Todo lo que se ha hecho en todas las crisis, por ejemplo, del sistema capitalista, nos permite entender cuáles podrían ser soluciones viables para nuestra economía, para salir de la crisis que tenemos. Entonces vemos cómo Keynes, ¿verdad?, planteaba esas medidas, ¿verdad?, para solventar las crisis de la economía. Pero no vamos a seguir, por ejemplo, dándole énfasis a medidas desde el punto de vista liberal, que realmente no nos van a resolver. Entonces, todo eso, ¿verdad?, es lo que nos va a permitir poder ir comprendiendo. Entonces, una definición objetiva es, por ejemplo, la que nos proporciona Friedrich Engels, que plantea que la economía política, la economía es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas. Es una definición bien amplia, pero completa, ¿ya? Porque desde el momento que él dice que es la ciencia, le está dando el carácter científico a la economía, porque esta se va a encargar de estudiar las leyes, y las leyes son derivados, ¿verdad?, de la observación, de la documentación y de la sistematización de los hechos, de los fenómenos. Y eso permite que esa ley se pueda reproducir. Entonces, esas leyes van a regir ¿qué? La producción, la distribución, circulación y el consumo. Ya vimos, ¿verdad?, la importancia, ¿verdad?, que tiene esto
y del cual se derivan esas relaciones sociales de producción, que van a permitir entender cuál es la posición que cada quien guarda en función del aporte que le hace al sistema. Ya decíamos que no va a ser lo mismo el aporte que le dé alguien que solamente tenga un grado de bachiller que alguien que le dé un aporte que tenga el grado de técnico o de profesional o maestro o doctor. El nivel de abstracción que cada uno de estos tiene es distinto. Y ese nivel de abstracción le permite poder plantear soluciones a los problemas de una manera un tanto más amplia, porque tiene que analizar todos los puntos de vista para formular una solución que permita darle respuesta a los distintos puntos de vista. No solamente enfocarme en un solo punto de vista. Sería una solución parcial. Entonces tiene que tener la capacidad de poder dar una solución integral, que es la cuestión que cuesta. Pero ahí es donde ya el profesional, con todo el conocimiento que tiene, le permite tener ese nivel de abstracción para poder plantear soluciones integrales. El operario le puede dar una solución parcial desde su punto de vista. El técnico todavía logra dar soluciones parciales, no integrales. Pero ya el ingeniero que tiene el control de todas las áreas de la compañía, de la empresa, da una solución integral a los problemas. No digamos un economista, ¿verdad? O un filósofo, pues obviamente va a plantear soluciones mucho más complejas, mucho más integrales, ¿eh? Por el nivel de abstracción que tiene para poder visualizar los diferentes puntos de vista, eh, los diferentes actores que están involucrados. Entonces, todo un análisis de involucrados y ver la participación de cada uno de estos y las consecuencias que esto genera, ya sean positivas o negativas. Entonces, es una definición objetiva la que nos plantea Engels. Leon Robbins nos plantea una definición subjetiva, que la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar. Si vemos la diferencia entre uno y otro, el enfoque objetivo nos dice establecer leyes que rigen. Y acá no, acá estamos para poder analizar cuáles son esos elementos satisfactorios a las necesidades humanas. ¿A partir de qué? De la escasez de los recursos. ¿eh? Entonces, mi preocupación se reduce a los recursos que van a ser los satisfactores de las necesidades humanas bajo un enfoque de optimizar recursos escasos de diferentes usos. Ya no, ¿verdad? Ya estoy yo analizando las leyes que rigen la producción, la distribución, cómo le hago llegar yo los bienes o cómo accesa la persona a los bienes y servicios que se han producido en la economía. Pues obviamente va a ser a través del ingreso. Y para tener ingreso tiene que tener trabajo. O sea, para garantizarle, ¿verdad? Por lo menos el mínimo de la canasta básica. Y luego cómo van a circular, cuál va a ser el mecanismo, a través de qué, en el mercado, cómo, qué tipo de estructura que permita que esto llegue, porque no va a ser una circulación de bienes y servicios en una estructura de mercado monopólica o una estructura de mercado oligopólica o una estructura de mercado monopsónica. Son totalmente distintos. Esas cuestiones, ¿verdad? Son las que hay que ponerle, dijéramos, atención.
Entonces ya el nivel de abstracción que se va dando acá ya es un poco más sofisticado, más complejo, pero que obviamente nos permite ir viendo pues esas diferencias, ¿verdad? En los enfoques. Hay otras definiciones. Alfred Marshall definía la economía como la ciencia que examina la parte de la actividad individual y social, especialmente consagrada a alcanzar y a utilizar las condiciones materiales del bienestar. Es una definición, ¿verdad? En la que al final lo que buscamos es el bien común, el bienestar social. ¿A partir de qué? A partir de que todos participen de la producción generada por el sistema. Algunos, los más vulnerables, probablemente se beneficien de los subsidios que el sistema pueda dar para liberarles recursos para que pueda acceder a esos bienes y servicios. Por ejemplo, hoy la gratuidad de la educación superior permite que, dijéramos, no exista excusa por parte de la comunidad universitaria para decir que no tiene dinero para poder continuar con sus estudios. Si usted tiene un buen rendimiento, todavía puede accesar a una beca remunerada, que equivale casi a un salario mínimo. Y probablemente, si las cosas siguen bien, la universidad pueda recuperar lo que eran antes las residencias universitarias, que funcionan en cualquier parte del mundo. Yo estudié en la Universidad de Osaka y estuve hospedado todo mi tiempo de estudio en las residencias universitarias. Yo tenía mi habitación y el área de lavar ropa obviamente era compartido con todos los colegas. Tenía había su área de planchado también, ¿verdad? Pero obviamente uno busca llevar ropa que impida estar planchando. Tal vez cuando habían eventos, dijéramos, importantes, ¿verdad? Que había que ir de traje completo, pues sí, después de 2, 3 puestas, por lo menos la camisa blanca, ¿verdad? Lavarle, plancharla, ¿verdad? Yo como no era muy bueno para planchar, solo le planchaba el cuello, y la pechera y los puños y demás. Como no se mira, pues que se fuera así, ¿verdad? Pero resolvían. ¿Eh? La residencia universitaria y abajo, ¿verdad? El primer nivel, el cafetín, ¿verdad? Ahí ya llegamos a desayunar, almorzar y cenar todos los universitarios, ¿verdad? Es decir, claro, edificios separados, ¿verdad? O sea, las señoritas en un edificio y los varones en otro edificio. Por razones obvias, ¿verdad? Entonces, así pasa, ¿verdad? Esperaríamos, ¿verdad? Ojalá que la universidad recupere las residencias que alguna vez tuvo. Funcionaban ahí donde está hoy la escuela de matemáticas. Ahí estaban las residencias universitarias. Pero esas pues se perdieron, ¿verdad? Con el terremoto y otras situaciones que se dieron. Pero probablemente, así como van las cosas, ojalá el rector pueda retomar el tema de las residencias para algunos estudiantes pues que tienen dificultad para poder mantenerse acá, ¿verdad? En San Salvador. Otra definición, ¿verdad? Que la economía política es la ciencia del desarrollo de las relaciones sociales de producción, es decir, de las relaciones económicas entre los hombres. Estudia las leyes que rigen la producción, la distribución de los bienes materiales en la sociedad humana a todo lo largo de las diversas fases de su desarrollo. Otra, dijéramos, definición, ¿verdad? Que se va dando de la economía. Entonces, en todas las definiciones, ¿verdad?, que se han planteado, que la economía es una ciencia, pero aquí viene la pregunta: ¿qué características debe de cumplir para que se le considere ciencia? ¿Y qué tipo de ciencia va a ser la economía? Para que una disciplina se considere como ciencia, debe cumplir con ciertos requisitos, tal es el caso de la ciencia económica, que va a reunir las siguientes características. En primer lugar, que tenga una aplicación de un método de estudio. En este caso, es la metodología científica, que parte de la observación, la recolección, la formulación y la comprobación.
Entonces, eso hace, ¿verdad?, que ya en la etapa contemporánea podamos afirmar que la economía es una ciencia. Ya se venía manejando, ¿verdad?, en las etapas anteriores, pero ya esto viene a confirmar que la economía es una ciencia de carácter social, una ciencia de carácter social. También hay una formulación de leyes o principios sobre esa teoría. Y esas leyes o principios sobre esa teoría tienen que tener consistencia lógica, tienen que tener pertinencia y tienen que tener predicción de fenómenos. ¿Eh? Por ejemplo, si yo voy a analizar eh, la variable, por ejemplo, eh, precio-cantidad. Si esas dos variables, precio-cantidad de los bienes, lo analizo desde la perspectiva del consumidor y me voy a la evidencia empírica, es decir, me voy a la realidad, a poder observar y luego recolectar información, veo que en la observación y recolección de datos, al consultarle a los consumidores, a las personas que están comprando, y le pregunto cuánto compró y por qué compró, entonces me va dando información, me va dando datos. Y esos datos llegan a formular una teoría en la que podría decir al final, decir que las personas compran más cuando los precios son bajos y van a comprar menos cuando los precios sean altos. Entonces, analizo el comportamiento del consumidor comprando tomates, cebollas, chile verde, plátanos, frijoles, y entonces veo, ¿verdad?, que esa relación de comprar más cuando el precio es bajo y comprar menos cuando el precio es alto, ya me va a permitir una teoría que va a permitir establecer una ley. Y esos datos tabulados me van a dar pares ordenados, que graficados y aproximados puedo llegar a una ecuación lineal. Y esa ecuación lineal la puedo aproximar a la ecuación general de la línea recta. Entonces voy a tener una ecuación general de la línea recta para poder modelar el comportamiento de los consumidores. Y obviamente que cuando yo la grafique va a tener una pendiente negativa que me va a decir de que la relación entre el precio y la cantidad para los consumidores es inversamente proporcional. Entonces ya observé, ya recolecté, ya formulé y ahora lo compruebo. Y al comprobarlo me doy cuenta que así es. Esas mismas variables analizadas desde el punto de vista del productor, del empresario, va a ser todo lo contrario. Porque el empresario va a tratar de colocar la mayor cantidad de productos en el mercado cuando les sean más. Y va a colocar la menor cantidad de productos cuando estos sean bajos. Entonces, al graficar esta información, resulta que la relación entre las variables precio-cantidad desde el punto de vista del empresario es directamente proporcional. Grafico, ¿verdad?, en un plano precio-cantidad y voy a ver que aproximando a una línea recta, a una ecuación lineal, y la pendiente de esa gráfica va a ser positiva, donde me va a estar diciendo que la relación entre la variable precio y cantidad es directamente proporcional. Entonces, en un mismo plano, precio-cantidad, grafico
el comportamiento del consumidor y grafico el comportamiento del productor, las dos gráficas se van a cortar en un punto en el cual me va a decir que ese va a ser el equilibrio del mercado, donde voy a saber lo cual va a ser la cantidad que los empresarios quieren producir y la cantidad que los consumidores quieren demandar a un determinado precio. Y puedo seguir el análisis, puedo seguir el análisis. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que sí, ¿verdad? La economía es ciencia. Cuando vemos los fenómenos, vemos la evidencia empírica, la llevamos, ¿verdad?, a una observación, recolección, formulación y comprobación que realmente, ¿verdad?, obedece a una aplicación científica. Entonces, tomé por eso el ejemplo del consumidores, de los productores y el análisis del mercado. Esas leyes entonces van a tener consistencia lógica, van a tener pertenencia y van a predecir el fenómeno. Pues yo puedo perfectamente extrapolar esos datos. Empiezo a meter datos a las variables, ¿verdad? Porque ya tengo una variable dependiente y una independiente, y entonces perfectamente voy a encontrar más puntos que me van a permitir ir, ¿verdad?, graficando. Le meto mínimos cuadrados a esos valores y puedo perfectamente tener como un pronóstico. Y tiene un objeto de estudio que es el problema económico. Y ese problema económico se define, ¿verdad?, se define como las necesidades ilimitadas y crecientes que tiene la población ante los escasos recursos que admiten diferentes usos. ¿Ya? Las necesidades, eso no está ahí, ilimitadas y crecientes que tiene la población ante los escasos recursos que admiten diversos usos. Y ese sería el problema económico, que va a ser resuelto tanto por los economistas bajo un enfoque capitalista, como desde una perspectiva de un enfoque socialista. El problema es el mismo. Lo que va a cambiar es la forma de cómo lo voy a resolver. El problema no cambia, es el mismo. Al contrario, de él se derivan otros subproblemas. Bien, no sé si hay algún comentario. Finalmente llegamos, ¿verdad?, a esto que buscamos, a definir, a establecer por qué la economía es una ciencia de carácter social. ¿Preguntas, jóvenes? Ajá. ¿Preguntas? ¿Estamos bien, pues? Sí, ingeniero, todo claro. Sí, todo Muy claro. bien. Todo claro, ¿verdad? Como la horchata, ¿verdad? Vaya, pues. Van estudiando, pues. Bien, entonces, si no hay más, que estamos ya al filo de la hora, ¿verdad? Con todas las interrupciones que tuvimos. Nos veríamos entonces el día lunes, ¿verdad? Con el caso de ustedes. Ahí en el aula virtual he estado colocando las clases en las que me ha estado colaborando un compañero de la clase. Ahora creo que Walter ya me va a ir echando la mano. Por ahí anda Walter, ya lo vi. Y es también lo otro importante, jovencitos.
al correo que se publicó en el aula virtual, envíen los grupos de 5 para la tarea de investigación. Ahorita estamos armando todos los grupos para luego publicar la rúbrica y el tema para que ustedes investiguen con tiempo. No es un cortar y pegar. Por decir algo, si yo le dejo el tema de analizar el comportamiento del crecimiento económico en los últimos 10 años, no me voy a ir a cortar y pegar las publicaciones del Banco Central de Reserva, o de FUSADES, o FUNDE, o de, ¿cómo se llama?, del Ministerio de Economía, o Ministerio de Hacienda. No, usted va a leer y va a sacar sus propias resúmenes, sus propias conclusiones. Si le dejo el tema de, por ejemplo, de cuáles son los tratados comerciales que actualmente están vigentes en el país, y usted va a investigar, ¿verdad? Era Centrex y en otros lugares, en los sitios, no tiene que ir en físico, o eso lo va a su portal, lo abre y busca la información que necesita, todo está publicado. Esa es la ventaja que ustedes tienen. ¿Sí? Y usted dice, estos son los que están vigentes y este es de los que más se están aprovechando. Y estos no se aprovechan por estas y estas razones. Si les dejo un tema de investigar, por ejemplo, la inflación, igual, ¿verdad? Va a ir a buscar la fuente a la que le dé esos datos, pero también cuáles son las causas por las cuales la inflación se mantiene en esos niveles. Si le dejo un tema de, por ejemplo, ¿es posible desdolarizar la economía? ¿Cuáles podrían ser los costos que esto podría traer al país? Ventajas y desventajas. Usted va a tener que leer. Entonces, de eso se trata, que usted vaya con tiempo armando su grupo para darle con tiempo su tema de investigación. Así que ahí se le pide la información, ¿verdad? Que sus apellidos primero, cuando los coloquen los 5, pues pónganlos en orden, ¿verdad? Alfabético. Luego su carnet, ¿verdad? Para no andarlos, para no confundirlos. Luego su carrera que estudia. Y ahí pues esa información, sobre esa base vamos a ir asignando los temas. Así que tienen toda esta semana. Ya a partir de la otra les vamos a ir asignando temas. ¿De acuerdo? Y ustedes también, ¿verdad? Que tengan algún contacto, el teléfono, el WhatsApp, el Facebook, cualquier cosa, ¿verdad? Para que después tengan ahí aquel chero que se hizo, ¿verdad? ¿Y quién era? A saber, ¿verdad? Entonces tengan también cómo comunicarse entre ustedes. Bueno, si no hay más, nos quedaríamos acá. Walter, ¿no tiene algo que informar? Sí, ingeniero, de momento ya estuve recibiendo algunos